eso es que yo me pongo en la musiquita introductoria de nuestro canal, que se llama Bellas ni tan santas ni tan diablas, y por supuesto nuevamente estamos aquí, y ahora ya estamos con la Yael aquí mismito, para hablar de belleza y más, por supuesto que es la temática más importante de este canal, porque te voy a contar que la otra vez cuando hablé mucho del viaje a Egipto, una persona me escribió y me dijo que era demasiado cosas personales las que estaba hablando. No. ¿En serio? Así que no le había gustado el capítulo porque ya hablaba de muchas cosas personales. Así que, como no les interesan mis cosas personales, bueno, está bien. Pero bueno, tú sabes que en este mundo hay de todo, ¿no? Exacto. Dicen que la variedad está al gusto. Así es, dicen que en la variedad está el gusto. Y bueno, cuéntame, Jael, ¿cómo te ha tratado esta última semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho de estética? Cuéntame un poco. Bueno, he estado con mis clases, aguantando el clima, que ha estado muy frío, siempre con lluviecita, pero hemos estado ahí trabajando, preparando algunos materiales y eso. Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, yo he estado estuve con algunas actividades interesantes porque fui a un evento, la verdad es que me dejó marcando ocupado, así que quedé súper contenta porque aprendí hartas cosas que, bueno, si tú quieres te cuento, ¿ah? Sí, pues Pati, me gustaría saber a qué evento fuiste y lo otro, ¿cómo se llamaba el evento? Pues, Bueno, el evento, dijiste, mira, el evento es un congreso, es un congreso latinoamericano de medicina estética que tiene una sigla como AMLC o AMSL, algo así es, ya que es un congreso latinoamericano bien interesante porque vienen muchos profesionales de otros países y bueno, obviamente hay cosas que nosotros como cosmetólogas sabemos que están pasando y que es justamente el que se está incorporando mucho todo lo que son odontólogos, es decir, en este congreso habían odontólogos o dentistas y habían médicos que estaban dedicados a la medicina estética específicamente, ¿ya? Ahora, entre paréntesis, estoy en otra locación de mi casa, porque para la señal me cambié de locación, porque a veces en mi oficina, como es Wi-Fi, se complica, en cambio aquí me puse directo, porque con las lluvias que hay, como que de repente no funciona mucho. Y te juro claro. que ya tenía mucho susto, porque les estoy diciendo esto de las lluvias, porque este evento fue el viernes pasado, es decir, hace una semana, y la verdad es que el viernes pasado se habían anunciado muchas lluvias, se había anunciado que iba a estar súper mal el tiempo y por supuesto que uno se va preocupado a uno de estos eventos. Primero te vas preocupada porque no sabes si vas a poder llegar indemne al evento, eso significa si voy a llegar igual como salí en la casa, voy a llegar hecha sopa. Y por supuesto yo llevé mi paraguas, pero lo tremendo es que el viernes pasado, bueno, lo bueno en realidad es que no llovió ni una sola gota. No llovió nada el viernes pasado y yo anduve ahí con mi paraguas junto con un montón de otras personas que andábamos todos ahí muy emparaguados, muy abrigados, etcétera, pero no hubo tanta lluvia como hoy, ya como este viernes. Sí, está súper fuerte y de hecho yo estoy con mala señal, pero lo bueno es que tú ahí tienes buena señal, así que haces todo el proceso para el grabado. Pati, cuéntame, ¿y este evento era para todas las personas del área de la salud, cosmetólogas también podían asistir? Mira, yo la verdad es que me enteré de forma bastante fortuita. A mí me invitaron, ya fui invitada a este evento por una persona que conozco y en el minuto en que ya estaba en el evento, esta persona me dijo, mira, nosotros abrimos este evento a todos los profesionales del área de estética, cosa que yo no tenía idea. Ahora, no me encontré con ninguna de mis conocidas cosmetólogas, ya no, Ya. con ninguna, esa es la realidad. Sí me encontré con cosmetólogas que además estudian enfermería y fíjate que eso te iba a contar que hay como una tendencia donde la vez anterior que fui a otro evento, que fue el evento de las enfermeras dermatológicas, me encontré con varias colegas que están estudiando enfermería y en esta oportunidad me encontré con colegas que ya eran enfermeras, es decir, cosmetólogas que ya eran enfermeras, pero que yo no las ubicaba tanto, ya finalmente. Hoy tengo el micrófono súper lejos. Ahí lo voy a poner más cerca, que yo no las ubicaba tanto a estas personas, pero no las conocía mucho,
pero súper simpáticas. La verdad es que me encontré con un par de colegas súper agradables, almorcé con ellas, fue muy entretenido, Ah, porque un poco lo que yo hablaba la vez anterior, casi al final del podcast, y que quería como retomarlo un poquito, era en esto de establecer conexiones. Yo creo que establecer conexiones es muy importante, es decir, conocer personas, ¿verdad? Con las cuales yo en algún minuto podría trabajar en el futuro, no te digo ahora de inmediato, sino que a lo mejor en el futuro. O por último, tener esas relaciones que te permiten a lo mejor de repente sacarte de alguna duda. Y fíjate que con respecto a eso, me doy cuenta de que por eso es tan importante el que uno se capacite, ¿ya? Porque te voy a contar que en el evento partió la primera parte y dicen, bueno, vamos a hablar de anatomía de la piel. Ya yo me considero no una todo de la anatomía de la piel, pero que la manejo, ¿ya? Que la manejo y al igual que tú, que uno ha hecho muchas clases de anatomía, de fisiología de la piel, como que uno se maneja. Pero obviamente cuando tú estás en un evento médico, ya no se habla de la anatomía superficial, sino que se habla de la anatomía profunda. Y ahí es ok. donde uno se da cuenta de que en realidad los 7 años de estudio de un médico tienen que ver justamente con ese conocimiento. Entonces era muy divertido porque ellos hablaban de la fosa parietal y yo me tocaba, ¿verdad? Yo me tocaba acá y que y decían que iban a ver todo lo que tenía que ver con el piramidal y yo ahí que el piramidal y la cuestión. Entonces, explicaban muchas cosas que tienen que ver con la parte profunda de la musculatura, de los cigomáticos, del massétero, ¿verdad? Del risorio y etcétera. Y era muy divertido porque yo tuve toda la anatomía, toda la clase de anatomía tocándome la cara, porque obviamente explicaban por qué se iba formando, ¿verdad? Este que es el famoso Jules, así le dicen a esta caída, al Jules. Entonces yo decía, uy, tengo caído el Jules, tengo caído el Jules. Entonces, mira, lo pasé súper bien, aprendí muchísimo y fue una gran experiencia, pero también ahí es donde tú te das cuenta de la gran diferencia que existe entre lo que nosotros aprendemos en una escuela de estética donde aprendemos como cosmetóloga, a lo que aprende, por supuesto, un médico, un dentista, que esto se lo conoce en forma muchísimo más profunda. Claro, porque ahí entra la anatomía, origen, inserción de un músculo, ya no es como solamente reconocer la estructura o reconocer la musculatura, sino origen, inserción, con qué otra, con qué conecta, qué movimientos ayudan a ejecutar, o sea, por decir algo, también, ¿cómo se dice? Algo, un resumen, porque la anatomía tú sabes que abarca mucho más y más encima, si lo vemos así en general, los médicos tienen que aprender la estructura, cómo funciona todo el cuerpo humano. Además, y sabes tú que además, como de las cosas interesantes que a mí me quedaron como bien grabadas, fíjate que esto es bien interesante y yo creo que a la gente le puede llamar la atención dentro de las, porque obviamente en este evento se hablaba mucho de lo que es infiltrado, porque eso es lo que ellos hacen. En medicina estética no te hacen una máscara, no te hacen un masaje, no te hablan de eso, porque finalmente el médico no va a estar haciendo ni un masaje ni te va a estar colocando una máscara. El médico lo que hace es una intervención mucho más en profundidad y ellos hablaban de que obviamente la cosmetóloga, la persona que estaba ahí dentro de su staff de profesionales, era la que preparaba la piel antes de que él hiciera la intervención, después preparaba la piel para el post, entonces, ellas son las que hacen esta parte que es como más superficial. Entonces, dentro de las cosas interesantes que ellos hablaban, dentro de las tendencias que se vienen ahora, primero una de las grandes tendencias es que ya la gente no quiere volumen en sus caras, ¿ya? Entonces ya no se está buscando la voluminizar. Y eso a nivel internacional, te estoy hablando de que habían profesionales españoles, brasileros, de distintos países, argentinos, ya había una doctora argentina, pero que era seca, súper buena. Y de verdad que ellos hablaban mucho de que ya la tendencia a nivel general no es el volumen,
sino que es un rejuvenecimiento que sea mucho más, más natural, que es un poco lo que siempre nosotras las cosmetólogas incentivamos, ¿verdad? Desde, obviamente desde nuestras herramientas, porque tú no puedes comparar nuestras herramientas con las herramientas de los médicos, es decir, son absolutamente distintas. ¿M? Claro, Pero nosotros podemos estimular como musculatura, pero más a nivel manual. El médico puede hacer otras cosas más a nivel ya más profundo y con otro tipo de quizás aparatología o recursos dentro de su mira, más que función. aparatología, porque se habló solamente de láser como aparatología, dentro de ellos es un láser que tiene 637 nanómetros, más o menos, que está dentro de la luz visible roja, más o menos para que tengan una idea. Se habló solamente de ese láser específico, que son láseres que de hecho yo algo publiqué en el grupo de cultura estética, publiqué también unos láser que tienen una cierta cantidad de nanómetros que hacen que sean visibles. ¿Ya? Entonces, son unos láseres bien específicos. Bueno, ahora eso era como una máscara con láser, lo que este médico aplicaba ya era un electrodo que tenía láser, ¿verdad? En su punta. Y con eso él hacía varias cosas que tenían que ver con la regeneración celular y eso. Pero no se habló de más equipos, sino que lo que sí se habló mucho fue de principios activos. Ya de principios activos se habló muchísimo, muchísimo y esto también es como súper interesante porque se habló mucho de que hace algunos años atrás, antes del año 2000, por ejemplo, los infiltrados cambiaban más o menos cada 40 años, para que tengas una idea. Por ejemplo, él decía, bueno, lo primero que se inyectó fue parafina. Ya la parafina también se inyectó por allá por los años 50. Se inyectó parafina y ahí empezaron los biopolímeros. Bueno, y cada 40 años había habido como una revolución de los inyectados, de los infiltrados. Pero a partir del año 2000, esa cantidad de años se disminuyó drásticamente a 4 años, a 6 años y ahora en la actualidad a 2 años. ¿Por qué? Porque todo lo que es la investigación de principios activos ha sido tan grande que se han encontrado activos que tienen una acción mucho mejor en ciertas combinaciones específicas. Entonces, ya no están hablando solamente de que se pone ácido hialurónico, ¿te fijas? Sino que se está hablando de otra gran cantidad de activos que tienen nombres de fantasía específicos que no los voy a dar porque si no estaría haciéndole como una propaganda a los laboratorios y no es la idea, pero sí son activos que combinan aminoácidos, ¿verdad? Que combinan muchos péptidos y que combinan todo esto de la cosmecéutica más inteligente con muy buenos resultados. Entonces, y también de lo otro que se habló fueron de los hilos, ya de los hilos médicos. ¿Ya? ¿Y qué tal te pareció el tema de los hilos? Porque nosotros igual hemos ido viendo lo que es el hilo de colágeno, ¿cierto? Que es reabsorbible, pero este tipo de hilos, en un seminario también tú hablaste de los hilos de PDO. ¿Hay algo nuevo que se esté dando? Porque yo sé que igual quizás la información o algunos de los procedimientos que se mostraron eran más de uso médico, pero quizás viste algo que nos podría servir a nosotras las cosmetólogas, algo novedoso. Bueno, a ver, de las cosas novedosas yo te diría que lo más novedoso es tener claridad de qué cosas no tengo que hacer. Ya, pero eso lo voy a hablar en 2 minutos más porque lo que me llamó mucho la atención de los hilos en la actualidad son que se ponen como ramilletes de hilos. ¿Ya? Entonces, ponen la cánula y en esa cánula va como un ramillete de hilos y los sitúan en 360 grados. Eso lo encontré muy interesante porque explicaba a la médico que era seca en hacerlo, es decir, ella hizo una demostración ahí en vivo de postura de hilo. Ella mostraba, ¿verdad?, que era menos, no menos doloroso, porque son dolorosos los hilos, sobre todo hay que poner una buena anestesia, porque además son como bien profundos. Primero explicó cómo el hilo tenía que ir como bien en profundidad, en el caso del hilo de médico, bien en profundidad para que se mantenga, por supuesto. Y en segundo lugar, que era menos traumático. Cuando tú ponías una sola cánula con este ramillete,
era menos traumático que ir colocándolos de a uno. ¿Ya? Entonces, fue bien interesante esa parte. Ahora, igual es una técnica que si ustedes a mí me preguntan, yo no me la haría. Ya, yo no me la hago, no, no, porque igual es dolorosa y además es súper, para mí yo la encontré súper cruenta también, porque, por ejemplo, ponte justamente para levantarte acá, te hacen como, agarran los hilos, te los ponen así, te ponen un hilo hacia acá y otro hacia abajo, hacia la mandíbula, y después los amarran. Y tú ves que se hace la tracción y que te tironea, es decir, es como bien impresionante. Entonces, igual es una técnica que, si bien es cierto, ya decía, bueno, esto queda con hematoma, etcétera, pero yo la encontré bien cruenta la técnica en sí. Ahora, ¿qué pasa con el hilo? Que el hilo se va a reabsorber y que obviamente va a generar ahí fibras de colágeno y que va a generar tejido, que eso es lo interesante por otro lado, pero igual la encontré súper cruenta, como todas las técnicas que se mostraron eran, a mí me da risa porque uno de los médicos decía, a mí me da risa, decían mis pacientes que llegan a la consulta y le dicen, doctor, yo quiero hacerme algo, pero no quiero que mi marido se dé cuenta. Entonces él decía, imposible que no se dé cuenta porque te va a quedar un hematoma, te va a quedar edema, te va a quedar la piel con algún daño. Entonces es imposible que nadie se dé cuenta que te hiciste algo. Patricia, con respecto a me quedó llamando la atención con respecto al tema del volumen, ya que nos estaban usando, ahora no era como la moda el tema de usar volumen. Eh, y con respecto a las técnicas que tú aprendiste ese día, ¿de qué hablaban entonces? Me había dicho que usaban activos con aminoácidos. Ya, Activos principio con activo. varias cosas, no solamente aminoácidos, con hartas cosas y combinaciones, con ácido hialurónico, etcétera, que es como es una técnica, son técnicas bastante menos, son técnicas menos invasivas en el fondo, menos invasivas entre comillas. Ahora, igual hay médicos, lo que pasa es que igual se pone volumen, pero un volumen muchísimo menos, es decir, no es como antes, y es más. Todos ellos hablaban de que cuando estas clientas que llegan y que quieren que les pongan más y que les pongan más y que les pongan más, ellos no las atienden, así de simple, ¿ya? Sí, las mandan para la casa, porque realmente no es riesgoso, ya es muy riesgoso, ya no se usa, como ellos decían, pero lamentablemente las personas como que se vuelven un poco adictas a inyectarse más, inyectarse más, inyectarse más, siendo que en realidad lo que están haciendo ahora son técnicas más sutiles, te diría yo. Son técnicas mucho más sutiles en cuanto a la acción. Ahora, eso tiene que ver, y esto es como re interesante también porque cuando hablaban de anatomía, por ejemplo, hablaban de la vena facial, de una vena facial que está acá, ¿ya? Entonces, la doctora decía, bueno, la vena facial generalmente es como aquí y así, ¿ya? De este estilo. Pero hay personas que tienen la vena facial aquí así y a este otro lado la tienen enroscada y con puro enrosque hacia arriba. Entonces ella decía, ¿dónde nosotros, y también la vena craneal que está acá? Entonces ella decía, ¿dónde pueden haber accidentes? Aunque uno no quiera, aunque tú tengas mucha experiencia, aunque tú seas una persona con mucha experiencia, hablaban mucho también de todas las cosas que te pueden pasar, que ahí yo puse mucho ojo porque yo decía que atroz, porque finalmente, cuando tú eres ignorante de estas cosas que te pueden pasar, como que vas y le das nomás. Y yo te voy a contar, después te voy a contar que yo he tenido colegas que hacen inyectados, ¿ya? Colegas cosmetólogas que hacen inyectados y que lo hacen súper bien, que yo siempre las he encontrado maravillosas en lo que hacen, pero yo en realidad no tengo tanta seguridad de si ellas tienen tanta claridad con respecto a lo que yo vi ese día en el evento, ¿ya? Eso a mí me dejó no preocupada, sino que me llamó la atención y yo dije, yo por suerte no hago esto porque realmente me daría mucho susto. Es decir, de hecho, en algún minuto dijeron, oye, no los queremos asustar porque estas técnicas funcionan y son buenas, pero en realidad uno tiene que estar preparado. Entonces, por ejemplo, decían que las zonas más complejas son la nariz,
y que yo te juro que fue así como triste, porque yo siempre he querido hacerme algo en la nariz, pero me asustó después de lo que contaron. Y la boca también. ¿Por qué? Porque ambas tienen conexión con la vena craneal que está acá. Entonces ella decía, la médico decía, miren, si uno aplica algo en la boca o en la nariz y ustedes empiezan a ver que hay una inflamación sobredimensionada para lo que pusieron, lo primero que hay que hacer es afirmar acá, detener el flujo de la vena craneal, pero así apretado, apretado, para que así el trombo que se formó no se vaya a la cabeza, a ese nivel, Ah, ¿ya? Y por otro imagínate. lado, decían acá en la boca, tienes muchas posibilidades de encontrarte con la vena facial, de dejar un hematoma, de que se necrosen los labios. Ahora, mostraron unas cosas horrorosas de accidentes horrorosos, es decir, realmente cosas que tú dices, qué terrible, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la tendencia de la cosmética en general y también la cosmética médica, yo la vi como que va hacia un área mucho menos cruenta. Esa es la realidad. Menos invasiva quizás. Mucho menos invasiva. Mucho menos invasiva. Y Por ejemplo, había un dentista que hacía como papulitas así. Y claro, tú te vas a la consulta de él, él es capo capo, pero tú sales con toda la cara como de reptil, po, llena de esas papulitas que te duran por lo menos 24 horas. Entonces, tienes que estar dispuesto a ese tipo de cosas. Ahora, esas papulitas son pequeñitas, ¿verdad? Y hacen una acción mucho más suave porque son más superficiales, dijéramos. Pero tienes que estar dispuesto a cómo te queda la cara después. claro, y eso también de repente hay clientas que no se hacen ciertos procedimientos por lo mismo, porque el post, o sea, claro, en el post obviamente tienen ciertas horas o días que tú vas a quedar con hematoma, ¿cierto? Vas a quedar con pinchacitos que se van a marcar. Entonces, por lo general, yo me he dado cuenta que todos buscamos algo de repente que no se note tanto para poder hacer como la vida cotidiana, pero como dice el dicho, para ser bella hay que ver estrellas y en el fondo algo debe haber ahí, ¿no es cierto?, en el post que nos deje como unos días que se note que no, que hubo un retoquito, ¿ah? Bueno, mira, lo que ellos hablaban mucho es que obviamente después del infiltrado, sobre todo cuando se pone cánula y cuando se inyecta también, no hay que aplicar nada, ningún producto. ¿Por qué? Porque están esos ingresos abiertos. Entonces, sobre todo cuando hay hilos, por ejemplo, decía la doctora que hacía hilos, que no se puede poner ningún producto cosmético porque se puede infectar el hilo. Entonces, eso es como bien importante, ¿ya? Entonces, se limpia con suero fisiológico, ¿ya? Se puede hacer un drenaje porque el hilo no se va a mover, está profundo, se puede hacer un drenaje superficial y periférico. Por ejemplo, tú podrías hacer solamente drenaje en la zona del cuello si es que te intervinieron la cara como para que baje el edema, pero no te metes en la zona donde se hizo la intervención, sino que solamente como para bajar edema, ese tipo de ayuda. ¿Te fijas? Y limpiar con suero fisiológico. Entonces, realmente tomé hartas notas de hartas cosas importantes que hay que tener en cuenta, pero que obviamente porque este programa no es para todo el público, no podemos estar dando como una receta, ¿te fijas? No podemos estar diciendo, oye, no usen esto. Así es. Y también lo importante que es cuando yo recibo a un paciente o cliente que viene de alguna intervención médica, tener claridad de que no puedo llegar y aplicar cualquier cosa, porque de repente hay gente que es como que da lo mismo, te fijas, no, si no te va a pasar nada y realmente depende mucho de lo que se haya aplicado, ¿ya? Por ejemplo, si se aplicó productos que lo pusieron como de relleno, obviamente no puedes hacer drenaje. Si te pusieron productos que son más bien de vitaminas y etcétera, la idea es que ese producto se mantenga un rato en la piel como para que estimule, ¿verdad?, los procesos. Es que obviamente cuando nosotros realizamos cualquier protocolo se supone, ¿cierto? Que todos los protocolos tienen si usamos aparatología, tienen un tiempo, ¿verdad? De post que tú no puedes hacer otro procedimiento hasta que cumple un tiempo. Y eso también es súper importante respetarlo porque a veces no se da esta información
y las personas se hacen un procedimiento que tendrían que respetar la renovación celular, ¿cierto? Eh, la regeneración celular y vuelven y a la semana o a los 2 días, o sea, hay procedimientos que hay que respetar el post y que si son 30 días se respetan los 30 días. No sé si pasa por querer generar más ingresos de repente o porque realmente hay una desinformación, pero eso es igual y es importante los cuidados de postprocedimiento. Yo creo que eso es lo fundamental porque está en un protocolo, ¿cierto? Nosotros nos lo básico es hacer la anamnesis, ¿cierto? Cuando llega la cliente a hacer su higienización, su preparación de la piel, la etapa activa y el post es fundamental también porque si nosotros no tenemos un buen post o la clienta no se cuida como se debe, el resultado del tratamiento va a cambiar. Bueno, mira, tocaste dos puntos bien importantes. Primer punto, la anamnesis. Fíjate tú que yo siempre soy como súper hinchadora y siempre a mis alumnas les digo, chicas, y cada vez que hago un curso yo siempre hablo de que es súper importante la anamnesis y que es súper importante preguntarle muchas cosas al cliente o al paciente que estamos atendiendo, porque es la única forma, y de hecho en la última clase que hicimos de preguntas y respuestas de preparación para el examen del CEREMI, hablé justamente de esto y dije que es fundamental el hacer una buena anamnesis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reunimos la mayor cantidad de antecedentes con respecto a lo que hace la vida cotidiana mi cliente o mi paciente, voy a tener un mejor post-tratamiento, de todas maneras. ¿Por qué? Porque yo voy a entender lo que el cliente, de partida, lo que el cliente necesita, y eso tiene que ver también con la expectativa. Cuando yo converso con el cliente, sé cuál es la expectativa. Porque, por ejemplo, si mi cliente quiere, ¿verdad?, aplicarse hilos tópicos, porque quiere sacarse las arrugas, yo tengo que explicarle que este es un tratamiento tópico, superficial, que vamos a tener que repetirlo varias veces, que le va a ir mejorando con el tiempo la piel, pero no es una cosa que se le van a salir las arrugas y se va a quedar así estirado para siempre. Entonces, de repente la expectativa del cliente es la que tenemos que también tener clara para poder en el fondo llevarlo a la realidad. Y esto fue muy interesante para mí porque a veces como que yo digo, pucha, a lo mejor yo estoy pasada de rosca y de repente es como mucho lo que digo que hay que preguntar, pero olvídate, me quedé corta con lo que yo pregunto con respecto a lo que el odontólogo brasilero que trajeron, que era una parte de los grandes profesionales que traían a este congreso, él dijo, chicos, yo pregunto todo, pregunto hasta el nombre de la mascota, pregunto la música que escucha el cliente, pregunto todo, porque la única forma de dar, además, una buena postventa es esa, porque ¿qué está pasando ahora? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he encontrado con un par de colegas y me han dicho, no, es que ha estado súper lento, ya, y como que no se mueve mucho. Pero eso tiene también que ver, bueno, obviamente con la lluvia, porque la gente en Santiago al menos con la lluvia no es como en el sur de Chile, que la gente llueve en 20 días seguidos y la gente sigue haciendo su vida igual. Acá en Santiago llueve un poco más y hasta la televisión hace una cadena para hablar de la lluvia, es decir, una cadena nacional donde todos los canales hablan de la lluvia, de la inundación, etcétera, que también es como porque no sé, porque no hay noticias, no tengo idea por qué, pero es una locura eso. Entonces, obviamente nuestras clientas, si llueve, no van a ir a la estética porque en la tele les están diciendo, oiga, no salga si no es necesario, no se arriesgue porque está complicado. Entonces, finalmente, obviamente que en el invierno siempre vamos a tener una baja de las atenciones estéticas y eso ha sido siempre. Yo les cuento que yo, cuando tenía mi centro de estética, yo tenía súper claro que los meses malos para nosotros eran marzo y junio. En marzo porque la gente paga tanta cosa que no le queda plata para pagar estética y en junio porque estaban las vacaciones de invierno y el tiempo más complicado donde hay más lluvia, más frío, etcétera. Entonces son temporadas en que la gente no se hace muchas cosas. Y obviamente uno ahí tiene que aprovechar de hacer otro tipo de cosas, estudiar el mercado, ver cómo puedo hacer a lo mejor para vender productos. Bueno, ahí eso es otra clase, otra clase de otra cosa. Pero lo importante era como este médico hablaba de la postventa.
Porque si yo he hecho una buena anamnesis y conozco lo que mi cliente necesita, yo a ese cliente le puedo a lo mejor en esta época vender algún producto porque yo sé lo que él necesita. Pero si yo a lo más le pregunté el nombre y el teléfono y la fecha de nacimiento, si es que se la pregunté, porque yo te digo, es impresionante los pocos datos que muchas veces la gente pregunta y después lo intervienen, le hacen un tratamiento, le hacen una limpieza facial profunda, le hacen un montón de cosas, le ponen radiofrecuencia, le usan, y más encima en la misma sesión le ponen ultrasonido, radiofrecuencia, y si es corporal le ponen cavitación, radiofrecuencia, criolipólisis, todas las cuestiones juntas, lo cual no funciona, y finalmente ese cliente queda decepcionado del tratamiento y queda decepcionado de nuestra postventa. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de brindarle, ¿verdad?, un seguimiento a esa persona y de poder, en el fondo, encauzar hacia dónde tiene que ir. Y este médico hablaba justamente de eso. Él hablaba de que antes de que él hiciera estas anamnesis así como las hace ahora, la venta de su centro, de su clínica estética, era bajita. Y dicen, saben que me hicieron un estudio de marketing y me dijeron que yo tenía que reforzar esto. Y las ventas han subido. ¿Por qué? Porque se llama al cliente, se llama al paciente, se lo llama después de 5 días, se lo llama después de 10 días, que cómo está, se le invita a alguna cosa gratuita que es algo simple, pero ¿para qué? Para que el cliente enganche otra cosa. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde tú dices, oye, eso es lo que nos hace falta a nosotros, porque nosotros nos quejamos de que pucha, que el cliente que nos llega, etcétera, etcétera, pero donde tenemos que afirmar es en ese cliente que le gusta hacer ese tratamiento y a ese tenemos que darle una postventa personalizada. Claro, nosotros el otro día en un grupo de alumnas conversábamos eso porque las chicas preguntaban si eran solo ellas o estaba bajo el tema. Y claro, efectivamente con la lluvia, yo siempre he pensado que la época como para mí más fome, digamos, cuando uno trabaja es la época de invierno. A mí me gustaba después de las fiestas, o sea, después de, como en septiembre de ahí para adelante, después del 18 hasta enero, era como súper bueno. En enero bajaba un poquito por el tema que tú es las vacaciones y después en marzo era por el colegio. Y ahí el resto era como, ahí íbamos como apaleando. Pero, pero es muy importante preocuparse de todos esos detalles. Y lo otro, mira, de repente nosotros damos por hecho que al explicarle a una persona, esa persona lo va a hacer. Siempre importante en los post cuidados, si uno sabe que la clienta, quizás, si yo le digo, no se va a acordar un papelito, ¿no es cierto? No sé, una hojita con los detalles, sino un mensaje de WhatsApp. En el fondo, no sé si ser, no quiero decir que no seamos responsables, pero en el fondo como preocuparnos un poquito más y llevarlo a todos los ámbitos. Porque pasa de repente que las clientas son olvidadizas y no se cuidan, y eso es fundamental. Y obviamente la anamnesis principal que nosotros hacemos en un tratamiento es también importante. ¿Por qué? Porque ahí yo sé, depende de la respuesta, ¿cierto? Porque voy a hacer como un tipo cuestionario a mi cliente o a mi paciente, depende de su respuesta, es si yo puedo realizar o no el procedimiento, porque obviamente si una persona, lo digo por los procedimientos que hago yo como para poner un ejemplo, si una persona que hace queloide, yo no me voy a poner a hacer un dermapen, por ejemplo, no voy a hacer fibroblast, no voy a hacer micropuntura, porque una persona que hace queloides, si es una persona diabética descompensada, que no se cuida, que no está con tratamiento, ¿cierto? Yo no me voy a poder hacer procedimientos que para lo que una persona normal, una cicatrización normal, ¿cierto? Funciona muy bien para una persona diabética descompensada que no se cuida, puede llegar a ver hasta necrosis, muerte de tejido. Entonces, esas cosas son, por eso es importante la anamnesis y aparte después de, obviamente, el post procedimiento. Eh, Sería ideal, ¿cierto?, que para todas las cosmetólogas subiera los servicios para que las chicas puedan estar más tranquilas, sobre todo las cosmetólogas que están recién iniciando, ¿cierto? Porque hablábamos con las chicas ese día y el ratito que estuve ahí conversando, que es difícil emprender,
O sea, no es algo, y sobre todo en esta área de la estética donde tenemos bastante competencia y no lo hablo así en mala porque obviamente yo siempre he pensado que ahí el rubro está para todos, o sea, para todos pueden tener sus clientes. Hay que ser, colaborarse y ser leales entre colegas, ¿cierto? Pero está difícil, entonces es difícil emprender en este rubro porque para tomar un curso, una capacitación, ¿cierto? Nosotros tenemos que, aparte de hacer la capacitación, que es súper importante, tener los materiales, pedir los permisos, que de repente depende de la zona. También hay alumnas que quieren sacar su permiso y depende de la zona. Yo no sé por qué pasa eso, Pati, que depende del sector, es más fácil o menos o más difícil poder sacar sus papeles cuando debería ser, yo creo, algo estándar, que fuera como, o sea, que haya regulación, obviamente, siempre, pero me refiero que no por sector, por ejemplo, quizá una alumna del sur es mucho más fácil o que una alumna de Santiago. No sé por qué pasa eso, pero las chicas, hay hartas chicas que están iniciando y que quieren hacer las cosas bien, entonces de repente siento que, eh, no sé si me estoy yendo del tema, pero hay como muchas, ¿cómo se puede decir? Estancamientos cuando alguien quiere hacer las cosas bien y funcionar en el mundo de la estética, ¿cierto? Y aparte después cuando ya tienen sus permisos nos encontramos con las temporadas bajas. O sea, ¿qué puede hacer esa Bueno, profesional? yo tengo respuestas para eso que tú estás diciendo. Lo que pasa, mira, yo te voy a decir, primero, la inmediatez. Queremos que todo sea inmediato. Queremos un emprendimiento que surja y que sea la mejor cosa del mundo y que yo ya viva de eso y me voy a hacer millonaria con ese emprendimiento. Entonces, tenemos que ser lógicos para todo. Ya es decir, todos los negocios de la vida, todos los negocios de la vida tienen altas y bajas, subidas y bajadas. No existe nadie que tenga un negocio que te diga, no, mi negocio siempre ha estado en alta y si te dice eso es porque no es verdad o porque ella le está colocando plata siempre, porque todos los negocios suben y bajan de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo. Segundo, el tema de los permisos siempre ha sido igual y no solamente para la estética. Para las patentes, yo por ejemplo tuve negocio en Santiago Centro y en Providencia. Y te cuento que Santiago Centro es una mierda para sacar la patente. Es una mierda, te cobran todo. Olvídate, son horrorosos. Providencia es maravilloso. Providencia es espectacular. De partida te atienden distinto, los gallos son mucho más generosos, te enseñan, te explican. En Santiago Centro te retan, te pasan multa y es así. Y lamentablemente es así, es decir, porque depende del funcionario que te toca. Probablemente en el sur a lo mejor hay menos gente, la gente es más relajada, entonces tienen más disposición o disponibilidad a tomarte el examen más rápido. Entonces, eso va a depender mucho del lugar. Ahora, siempre cuando a uno le pasan estas cosas, yo siempre creo que uno tiene que decir, bueno, ¿qué tengo que aprender con esta situación? Porque finalmente las situaciones que nos suceden por algo que tenemos nosotros que aprender. Y fíjate que ahí yo creo que una de las cosas más importantes con respecto a lo que tiene que ver con la conexión, que era lo primero que yo te decía, es que muchas veces nosotros queremos conectarnos o queremos trabajar con gente, pero nosotros no estamos preparadas para trabajar con esas personas. Y no estamos preparadas porque a lo mejor nos faltan estudios, porque si bien es cierto cuando uno es cosmetóloga y estudia cosmetología, tú quieres emprender y quieres salir adelante y quieres que te vaya bien, pero una de las cosas que se nos olvida, y yo te digo, a mí también se me olvidó cuando yo recién salí, yo salí de cosmetóloga y estuve 2 años solo trabajando en mi centro de estética, así, trabajaba, no iba a eventos, no iba a seminarios, no escuchaba nada. Además, en esa época no habían redes sociales como ahora, entonces tampoco podía aprender malamente las cosas que muchas veces se ponen en redes sociales que son como las wifi y que también quería tocar yo ese tema de que muchas veces el cliente ve, ahí dice, entonces voy a hacer esto porque simplemente no escuchó a la cosmetóloga lo que le dijo o no escuchó al médico lo que le dijo y hace lo que dicen en redes sociales. Y en redes sociales hay gente que dice una estupidez del porte de un barco, ¿verdad? Y la verdad es que uno dice, ay, no, ves que lo dice esta niña que es influencer, entonces yo le voy a hacer caso y la verdad es que estás metiendo la mansa pata. Entonces, ¿qué sucede con las alumnas que estudian estética?
Las personas que estudian estética tienen que seguir perfeccionándose, porque cuando uno sale del instituto sale con un baño de, sales con un baño de, y es como es lo que yo vi en este evento de médicos. Cuando los médicos hacen, y muchas de ellas habían hecho diplomados, yo estuve conversando con muchos de ellos, con muchos médicos, muchas enfermeras, y me decían, sí, pero yo esa técnica todavía no la hago, porque yo sí, la vi en el diplomado, pero todavía yo no la practico, todavía no la estoy colocando, porque me da un poco de nervio, porque me da un Entonces, es exactamente lo mismo, es decir, uno tiene un baño de, pero uno tiene que ir después perfeccionándose, y sabes que ahí a mí me da como rabia, porque la gente como que quiere, como te decía al inicio, la inmediatez. Quiero poner un negocio y que ese negocio, pucha, no, pues que tiene que irme la raja al tiro. Si eso se gana con trabajo, eso se gana con esfuerzo, es decir, uno tiene que trabajar para que ese negocio florezca. Claro, Poti, pero yo voy al hecho de que, por ejemplo, cuando las alumnas están recién iniciando, no tienen tanta cantidad de clientes, es obvio que se le va a hacer un poco más difícil, po, emprender solas, porque cuando yo siento que si es una cosmetóloga que está recién empezando y aparte tiene su trabajito anexo, ¿cierto? En algo que haya hecho siempre, es más fácil porque no depende netamente del ingreso del trabajo como cosmetóloga. Pero cuando las chicas emprenden, ¿cierto? Y se preocupan, porque he visto unos gabinetes muy lindos, las chicas bien preocupadas, ¿cierto? Eh, y enfocadas en su trabajo, pero no les llegan los clientes porque está lento o porque también alrededor de su lugar tienen mucha competencia, ahí se hace más difícil. ¿Me entiendes? No hablo de quizás lo que te referías tú, de que sí, efectivamente, yo también a veces soy muy apurona, quiero todo así rápido y no, pues la vida no es así, pero también voy al otro punto que es más difícil para cuando se inicia recién. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, No estoy de ahí acuerdo contigo. Mira, no estoy de acuerdo contigo. Y te lo digo por qué. Porque todos los inicios son difíciles. Yo he tenido ah, 800 negocios. Yo he tenido 800 negocios y obviamente que los negocios son difíciles en general. Ya, entonces, eh, uno de repente tiene, es que ahí es donde, Jael, no quiero que cambies de opinión, no, no es eso, sino que te quiero dar mi opinión con respecto a eso. Cuando uno instala un negocio, cuando uno hace un emprendimiento, tiene que tener súper claro que ese emprendimiento los primeros 3 años no te va a dar plata de ganancia. Lo único que va a claro, hacer es mantenerse y darse vuelta. Si tu negocio te sirve para darte vuelta y para que tú lo mantengas, es un éxito. Si tu negocio, además de darse vuelta, te da una pequeña ganancia, es maravilloso. Y yo te voy a decir que en general los negocios de estética a los 6 meses ya están dando un poquitito de ganancia. No te digo una millonada, no te digo que te vas a poder mantener con eso, pero se está dando vuelta, está generando plata para mantenerse y te da un poquitito de ganancia. Entonces ya eso es un éxito. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros iniciamos pensando en que voy a instalarme con ese emprendimiento y voy a vivir de ese emprendimiento. Y eso no es así. Ningún emprendimiento es así. ¿Por qué? Porque tú hiciste una inversión. Lo primero que tú tienes que hacer es generar ganancia para recuperar esa inversión. Entonces, ¿qué me pasa también con eso? Que de repente se compran unos equipos que ni siquiera están autorizados a usarlo. Segundo, son unos equipos carísimos y ocurre que tienen puras clientas jóvenes que no necesitan ese equipo. Entonces el equipo ni siquiera lo usan. ¿Te fijas? Entonces es ahí donde está el tema. Yo creo que muchas personas que están emprendiendo y que se sienten frustradas porque no les está funcionando es porque el negocio que instalaron no es el negocio que ellas necesitaban para ese momento, ¿me entiendes? Porque si tú eres cosmetólogo, mira, si tú eres cosmetólogo y recién estudiaste y recién saliste, ¿qué necesitas? Una camilla y una lupa y buenos productos cosméticos, nada más, ¿ya? A lo más me compraría una luz LED y ya, y se acabó la cuestión. Y yo con eso voy a empezar a hacer limpiezas faciales con buenos productos, con una buena lupa, ¿verdad? Una buena camilla, y con eso ya estoy. Pero no, ellas quieren
No, es que quiero la alta frecuencia, que quiero el peeling ultrasónico, que quiero la dermoabrasión, que quiero la radiofrecuencia, que quiero el ultrasonido, Entonces finalmente tienes un gabinete donde le metiste 4, 5, 6, 10 millones de pesos y obviamente ese gabinete está recién iniciando, tienes una persona por día, con suerte, con suerte en el mes atiendes 15 personas. Entonces, obviamente que te sientes frustrada, pero tiene que ver con que tu ojo de negocio no fue el adecuado. Ahora, si yo nunca he tenido un negocio, no me puedo llegar y poner como un negocio y pensar que me da ahí la raja. Lo que tengo que hacer es ir a otra estética, aprender cómo es el negocio, para después yo ponerme con mi negocio propio. Ah, tú dices así como antes de empezar uno a emprender solita, como trabajar para sacar como en el fondo la práctica, ver todo eso. Es que lógico, yo te cuento algo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo atendí a un cliente, y mira, ¿cómo empecé yo? Yo empecé distinto al resto. Yo empecé depilando, yo no era cosmetóloga, ¿ya? Yo no era cosmetóloga, yo había estudiado en la universidad y fuimos con una amiga a la FISA en esa época y nos compramos unas máquinas para depilar con pinza. Y empecé a hacer depilación con pinza. Empezamos a depilar a nuestras amigas y qué sé yo, ya. Como empezamos a tener tanta gente depilando así, arrendamos un lugar, porque ya la casa no nos daba. Arrendamos un lugarcito y seguimos depilando. Y ahí entre esas depilaciones, la gente nos empezó a preguntar si hacíamos limpieza. Y dijimos, oye, deberíamos estudiar limpieza. Ah, ya, voy a estudiar cosmetología. Por eso yo empecé a estudiar cosmetología, no a principio de año, fue así como bien loco. Ya, entonces yo estudié primero y después estudió mi amiga. Entonces, pero así iniciamos nosotros. Iniciamos con una camilla. Ahora, si yo hubiese estudiado cosmetología, yo te digo, yo me habría ido y me habría presentado en algún centro a trabajar para aprender cómo es el cliente, cómo se hace una ficha, todas esas cosas, porque no siempre los institutos te enseñan todo lo que tú tienes que aprender. Y también a veces el instituto te enseña muchas cosas, pero uno es como media pajarona, o está en media pájara, andáis en otra, y no tomas atención de todo lo que te enseñan. ¿Te Y fijas? no lo aplican, claro. Claro. Pati, pero también, mira, para no, a lo que yo Tu punto, tu punto, tu punto. sí, porque hay un antes y después, yo creo que de pandemia, como que siento que a nivel mundial, después de la pandemia cambiaron muchas cosas y también cambiaron las necesidades de las clientas, porque ahora siento que la gente, y me refiero a un nivel medio, bajo, no sé, a nivel social, la gente está como más en el sentido no austera, pero es como que no gastan tanto en procedimientos, en cosas estéticas. Mira, es que ¿sabes lo que pasa, Jael? Yo creo que nosotros tenemos una expectativa distinta. Mira, te voy a contar algo que a mí me pasó. Hace 2 semanas atrás me invitó una colega que fuéramos a INACAP a hacer análisis cuántico, que eso lo vamos a dejar para la otra podcast para contarles de qué se trata. Yo pensé, sinceramente, yo dije, INACAP, cabros jóvenes, con suerte tendré 2 personas que se quieran hacer el análisis cuántico. ¿Qué les va a interesar? ¿Sabes que hice más de 40 análisis cuánticos? Si Harto. yo hubiese llevado producto para vender, porque no se podía llevar, porque era una cosa gratuita, pero si se hubiese podido llevar producto para vender, yo habría vendido producto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Con esto te estoy diciendo que nosotras las cosmetólogas tenemos que diversificarnos también. Es decir, tú no puedes pretender solo con la atención a los clientes en las limpiezas, los tratamientos, generar todos tus ingresos. Tú tienes que diversificar, tú tienes que ofrecer otras cosas que sean novedosas, que sean diferentes. Entonces, porque si no, eso, y yo te digo, ¿qué nos está pidiendo la gente? Eso nos está pidiendo la gente. Que nosotros veamos qué otras cosas ofrecemos y que no tienen que ver con a lo mejor el tipo de tratamiento, sino que tiene que ver con qué le voy a dar a mi clienta como para hacer atractivo el que ella venga a mi centro de estética. Y yo te digo, el análisis cuántico, ahora tengo, la próxima semana voy a hacer un live de eso con otra colega, porque ella lo vio. No todo el mundo lo ve. Ella lo vio y me dijo, Pati, yo quiero que hagamos eso. Porque eso es algo sumamente interesante que te abre una puerta diferente, te abre una puerta distinta de ingreso, te abre una puerta distinta de cómo tomar a las clientes y a la gente en general. Oye,
Se nos pasó volando la hora, ya llevamos 40 y tantos minutos hablando, así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir nuestra polémica en el próximo podcast, porque me encantó no estar de acuerdo contigo. Es que bueno, porque obviamente todos vamos a tener diferentes puntos de vista y eso hace que haya igual una comunicación. A ver, la gente piensa que si uno piensa diferente al otro, no son amigos, no son junta o no pueden trabajar juntos. Y yo creo que todos podemos pensar diferente, pero llegar a un punto de encuentro y mientras haya respeto, ¿cierto? Que aquí hay, eso es lo fundamental. Así es, pues mi querida Jael, así es. Yo creo que eso es lo que hace que nosotros trabajemos juntas también, porque no pensamos igual y eso hace que tengamos diversidad de pensamientos y diversidad de opciones. Así que eso hace que sea muy enriquecedor. Así que yo feliz de esta conversación, feliz de este podcast y bueno, nos vamos a despedir. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, primero en el TikTok como Ni tan santas ni tan diablas, en Facebook como Patricia Jimena Bernal Bernal, en Instagram como la-Pati Bernal, en Instagram de Yael, que ya lo va a decir ella, y por supuesto seguir a nuestro portal www.cosmetologiachile.com, donde tenemos muchos cursos de especialidad, así que si ustedes están buscando dónde especializarse, busquen esos cursos porque realmente están buenísimos, los pueden hacer en el tiempo en que ustedes dispongan, porque son online, son realmente muy buenos, son exitosos, nos va súper bien con esos cursos, así que la verdad es que no se los pierdan, están buenísimos, www.cosmetologiachile.com, ahí los pueden ver, y hay también algunos cursos gratis, así que aprovechenlos, y por supuesto, Jael, ¿cuál es tu Instagram? Jael B. Jael B. Estudio. Ahí me va a encontrar en Instagram. Perfecto, Jael B o V Estudio, así que ahí la encuentran y bueno, esperamos que en el próximo capítulo sigamos, ¿verdad?, conversando de esto y más, y de belleza y más. Un besito, que estén súper bien. Vamos con la música. Chin, chin. Chao.